Bueno, antes que nada, agradecerles, ¿tá? Agradecerles. Si bien ya han pasado 2 años, ¿tá? Pero son 2 años de bendición. Amén. Porque uno cada día que ve, que viene, o los tiempos que nos toca venir, siempre vemos más y más y más. Y Dios mediante, vamos a ir a más, se va a ir a más, ¿tá? Porque el Señor va a ir añadiendo todos aquellos que han de ser salvos, dice la palabra. Amén. O sea que Él va añadiendo a cada uno de los que buscan y necesitan de Dios. Y encuentran una casa, un lugar, y bueno, y que ustedes puedan serle de bendición también el lugar en el cual Dios los ha puesto. Amén. Para nosotros también es un privilegio y un placer poder acompañarlos. Ya a esta altura ya no, en lo personal no me siento como un invitado, me siento uno más de ustedes, así que agradecido nuevamente por la invitación. Bueno, vamos a lo que tenemos que ir. Amén. Vamos a escudriñar un poquito la palabra de Dios. Vamos a ir, acompáñenme el Evangelio de Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10. Para ver del verso 1 en adelante, pero vamos a contextualizar un poquito lo que estaba sucediendo allí. Jesús dice que levanta la vista por allí donde termina el capítulo 9 y dice que vio mucha gente, ¿verdad? Vio que había necesidad, ¿tá? Porque la Biblia dice allí que la mies es mucha, pero los obreros son pocos, dice el verso 37. Entonces pues los manda a los discípulos que rueguen al Señor que envíe mies, o sea, necesitaba gente para trabajar Jesús, ¿tá? Ya la obra estaba creciendo, ya la necesidad estaba creciendo y Jesús necesita, ¿verdad?, ese tipo de gente para trabajar, para ir a esos que estaban ahí como ovejas perdidas sin pastor. O lo que hoy vemos nosotros, la necesidad de las personas allá afuera. Y comenzando el capítulo 10 en el verso 1, Jesús hace un llamado, ¿verdad?, a esos 10 hombres, ¿verdad?, esos 12 hombres, perdón, que después le van a acompañar a lo largo de su estadía o de su estadía aquí en la tierra. Dice el verso 1, entonces llamó a los 12 discípulos, y es interesante porque no solo los llama, dice, los llama y les dio autoridad. Ya Jesús no solo los llamó al servicio, sino que les da autoridad, ¿tá? Y después dice, ¿sobre qué? Sobre espíritus inmundos, para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad. O sea, Jesús les da autoridad sobre el reino espiritual a los discípulos, pero también sobre las personas carnalmente, ¿verdad?, para sanar enfermedades. Y sigue el relato, ahí nombra a cada uno de ellos, pero yo me quiero enfocar desde el verso 5 en adelante, ¿tá? Que Reina Valera dice misión de los 12. Misión de los 12 está titulada allí. Y vamos a ver el verso 5, que dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo. Así que Jesús vio la necesidad, llama a 12 hombres, ¿tá?, para saciar en esa necesidad, lo que podemos llamar que Jesús estaba armando un equipo de trabajo, ¿tá? Un equipo de trabajo el cual lo llama y les da autoridad. Y ahora los va a enviar, ¿verdad? Y les da instrucciones. O sea que le da órdenes, les dice qué tienen que hacer, ¿verdad? Y dice, esa palabra ahí, instrucciones u órdenes, tiene un significado. Es la palabra en griego paragelein, ¿tá?, que tiene 4 significados. El número 1 es una palabra habitual para el mandato militar, ¿tá?, es alguien que tiene autoridad. Número 2, se usa para llamar a un amigo en ayuda de uno. Número 3, la usa un maestro para dar reglas y preceptos a los alumnos. Y número 4, se usa regularmente para un comando militar. Así que Jesús está llamando a esos hombres
le está dando autoridad, pero también les va a empezar a comenzar a decir qué tienen que hacer. Dice el verso 5 después, en la segunda parte: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo a este texto le puse un título, me encanta ponerle título a los mensajes, y le puse: establece prioridades, porque Jesús así lo hizo. ¿Ah? Jesús estableció prioridades, y uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en nuestra vida es que no tenemos prioridades establecidas. ¿Ah? Así que Jesús le dice, primero que nada, por camino de gentiles no vayáis. La primera orden que Jesús le da a los discípulos es una orden negativa, o sea, no vayan por ahí. ¿Ah? Lo primero que está diciendo es, no vayan por ahí. Lo que hace Jesús es establecer ya el patrón del Evangelio, que lo vamos a ver después en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 16, que Pablo dice primeramente al judío y al griego también. O sea que es algo que Jesús establece y después se sigue. Obviamente que el Evangelio iba a llegar después a los samaritanos, a los gentiles y al resto del mundo. La intención de Jesús fue, bueno, vamos a establecer un orden de trabajo. Vamos a hacer esto primero, pero lo primero que no tenemos que hacer es esto. ¿Ah? Qué interesante que es cuando nosotros nos dicen no en la vida. ¿A cuánto les gusta que le digan no? Tú no podés hacer esto, tú no podés hacer aquello, tú no podés hablar aquello. Lo que genera el no en nuestra vida muchas veces es una reacción negativa. ¿Ah? Cuando nos dicen no, que no podemos hacer tal cosa. Ahora, yo no veo a los discípulos reaccionando negativamente, ninguno de ellos. Y si lo hicieron, la Biblia no lo dice. ¿Ah? Así que lo primero que Jesús le está diciendo, no vayan por ahí. Ahora, nosotros vamos a ver más adelante que esta era una orden de que era de un poco tiempo. Era un poco tiempo. ¿Por qué? Porque después más adelante vamos a ver Jesús hablando a una mujer samaritana. Vamos a ver Jesús contando la historia del buen samaritano. Vemos a Jesús sanando a la hija de una mujer sirofenicia. Y después al final vemos a Mateo mismo diciendo o hablando de la gran comisión, cuando Jesús le dice, id y vayan a todo el mundo. Ahora, ¿por qué Jesús da esta orden? La primera orden es una orden negativa, no vayan por ahí. Jesús lo que quería era limitar los primeros viajes de los discípulos en Galilea. ¿Por qué? Porque Galilea era una región la cual estaba abierta al mensaje. Y tiene 3 puntos importantes ahí esa orden de Jesús. Número 1, los judíos ocupaban un lugar especial en el esquema divino de Dios. ¿Tá? Los judíos tenían que recibir la primera invitación al Evangelio. Número 2, los 12 no estaban equipados para predicar a los gentiles. Ellos no tenían el conocimiento, no tenían el trasfondo, no tenían la técnica, no tenían absolutamente nada para ir a esas personas. Entonces Jesús necesitaba que ellos primero se equiparan para salir afuera a mostrar las buenas nuevas. Y número 3, y muy importante, un general siempre sabe cuáles son sus limitaciones. Jesús sabía que necesitaba que ellos fueran a ese lugar primero que nada. Usted imagínense si hoy nosotros salimos a hacer una jornada de evangelismo. ¿Tá? Muchas veces hay lugares en los cuales nosotros no podemos arrancar en ese lugar. ¿Por qué? Porque seguramente vayamos a tener una negativa. Y eso muchas veces nos desanima. ¿Tá? Nos desanima porque nos rechazan por esto y por lo otro. Después cuando uno tiene un tiempo ya, ¿verdad?, de aprender y de estudiar y de saber que Jesús mismo lo rechazaron, hay un montón de cosas que uno va aprendiendo en el tiempo, eso ya se asimila a otra forma, ¿verdad? Entonces nosotros podemos actuar de otra forma. Ahora, es interesante, porque Jesús estableció, ¿verdad?, ese patrón. Jesús estableció lo que nosotros llamamos prioridades. Ahora, ¿qué tal nosotros? ¿Qué tal nosotros? Si ustedes siguen leyendo la historia después más adelante, es tremendo cómo Jesús les va a ir marcando cada uno de los pasos que ellos tienen que dar.
Ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo somos nosotros? ¿Nosotros establecemos prioridades? Yo les voy a dar 4 prioridades hoy, las cuales están en orden, ¿tá? Y vamos a ver que es el mismo orden que estableció Jesús. La prioridad número 1, el Señor. El Señor es primero. Si nosotros no tenemos al Señor primero, todo lo demás se derrumba. O todo lo demás es circunstancial. O todo lo demás vamos a sufrir consecuencias. Dios primero. ¿Ya? Dios primero. Tiene que ser el primero en nuestra vida. La Biblia dice que Dios es celoso de nosotros. Él no nos comparte. Él no quiere que nosotros estemos entre dos aguas. Él no quiere que estemos adorándole a Él, pero también adorando cosas en el mundo. Hay veces que el mundo ya tiene prioridades. Si nosotros vemos las prioridades del mundo que hoy Él está enviando a nuestra vida, son primero que nada, número 1, el dinero, obviamente. ¿Ah? La prioridad número 1 hoy en las personas del mundo es el dinero. Cuanto más tienen y más tienen y más tienen. ¿Ah? Hay un montón de prioridades. Después, por ejemplo, tener el auto último modelo, tener el celular último modelo. Esas son las cosas que el mundo tiene por prioridades. En los estereotipos de personas. Cuanto más bello, esbelto, más... eso es lo que el mundo tiene como prioridad. Y nosotros, si vemos a Dios primero, Dios nos ama tal cual somos. Dios nos ama tal cual fuimos creados, porque somos creación de Él. Él sabe que hay un potencial en nosotros. Nosotros tenemos que en Él encontrar y descubrir ese potencial. Por eso es Dios primero. Dios primero. Dios tiene que ser primero en nuestra vida. Número 2, la casa o tu familia. Esa es la prioridad número 2. La casa o tu familia. ¿Tú quieres que esta iglesia se llene de gente? ¿Tú quieres que tú anhelas en tu corazón que esta iglesia vaya a más y llegue la gente? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Testificar. Testificar con nuestra vida. Y nuestra vida se transforma en nuestra casa. Lo que nosotros somos en nuestra casa es lo que mostramos hacia afuera. Porque a veces nosotros estamos acostumbrados a que en la iglesia pensamos que está todo bárbaro. Porque acá somos todos bien, no hay ningún tipo de inconveniente. ¿Cómo somos en nuestra casa, en la interna? Si ya arrancamos que no es Dios primero, ya tenemos un problema. Y nuestra casa va a ser un desorden. ¿Cómo es mi relación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos? En nuestra casa. Principio número 2 y fundamental. El orden de tu familia. Cómo está ordenada, cómo está constituida. A veces nosotros pensamos que el Señor no nos está bendiciendo porque tenemos faltas. La Biblia dice que no nos faltará ningún bien. ¿Por qué nosotros andamos persiguiendo cosas? Porque no hay orden. Porque no hay prioridades en nuestra casa. Mi prioridad para mí tiene que ser mi esposa y mi hijo. Tus prioridades, ¿cuáles son? Entonces, nosotros tenemos que ver en qué estamos fallando. Pablo le dice, cuando está instruyendo a Timoteo a través de la carta de Timoteo, le dice que tengas buen testimonio de los de afuera. Entonces, ¿cómo yo, como hijo de Dios, puedo tener buen testimonio de los de afuera si cierro la puerta de mi casa y vuelan platos? Los vecinos me escuchan todos los días insultando. Salgo de la iglesia y voy afuera y pasa una persona que no conoce al Señor, obviamente. Puede estar lloviendo, pisa un pozo, me moja, ¿verdad? Cosas cotidianas. Pero ¿qué es lo que sale de nosotros ahí? ¿Qué es lo que sale? Eso es lo que nos hace la diferencia. Miren que la diferencia son pequeñitas cosas muchas veces. No son cosas extremas, sino pequeñitas cosas. Eso es lo que va haciendo que tú vayas formando tu carácter. Y para eso tú necesitas a Dios primero. Tú necesitas un compromiso con Dios para que Él transforme. Como los discípulos estaban adquiriendo con Jesús aquí. Por eso ninguno vemos que haya protestado, se haya negado, haya hecho nada que no tenía que ser. La casa, la familia. Principio número 2. Número 3, el ministerio.
para servir a Dios, sí o sí te tienes que esforzar. Te tienes que esforzar. Requiere muchísimo esfuerzo servir a Dios. Muchísimo esfuerzo. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios muchas veces, la mayoría de las veces, no son fáciles. No son fáciles. Ustedes se acuerdan en el libro de Josué, las veces que el Señor le repite a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Entonces, requiere un esfuerzo de nosotros, servir a Dios. Y no estamos hablando de un ministerio solamente de un pastor, no, estamos hablando de un ministerio que es llevar las buenas nuevas, predicarle a las personas, mostrar a las personas. Jesús estaba estableciéndole prioridades a sus discípulos. Bueno, hoy está estableciendo prioridades en tu vida. Tú y yo somos discípulos. Y necesitamos esas prioridades, ¿verdad? Para que estén firmes, para después el Señor pueda hacer lo que quiere hacer. Así que el ministerio es el tercero. Y el cuarto, todo lo demás. Todo lo demás viene en cuarto lugar. Y el problema está que muchas veces nosotros alteramos ese orden. ¿Qué hacemos? Ponemos todo lo demás primero. Yo empiezo a buscar un montón de situaciones en mi vida que son todo lo demás y después se las comparto a Dios. ¿Y qué termino? Haciendo a Dios cómplice de lo que yo quiero hacer. Y yo le tengo que exponer a Dios las cosas para que Él después, en su soberanía, en su gracia, en su favor, en su guía, haga lo que quiera hacer en nuestra vida. Ahora, ¿por qué nosotros tendemos a alterar esas prioridades? Las estableció Jesús y las podemos ver aquí, en el relato. ¿Tá? Número 1, Él se muestra como Dios. Es el que da las órdenes. ¿Tá? Él es Dios. Número 2, ¿a dónde los manda? Le dice: vayan a la casa de las ovejas perdidas de Israel. Número 3, les está estableciendo un ministerio. Y número 4, los manda a todo el mundo después. O sea, cómo Jesús establece unas prioridades en las cuales tú y yo no nos fijamos y todavía encima cuando las vemos las tratamos de alterar. Qué importante es que nosotros poner el enfoque, recuperar el enfoque. La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Entonces, si hay una debilidad en nosotros, hay algo en nosotros que está sucediendo, bueno, busquemos al Señor. Nos cuesta, hay muchas veces que cuesta tener nuestra casa en orden, nuestra familia en orden, cuesta mucho, pero con Dios todo se puede. Amén. Con la presencia del Señor todo se puede. Hoy por hoy vemos la juventud, los adolescentes perdidos. Y ellos no nacieron perdidos, porque falta el Señor, falta la prioridad en sus casas, en sus familias. Entonces nosotros como iglesia somos los encargados. Ahora, ¿cómo voy a ser yo el encargado de mostrar una prioridad si yo no la he establecido? A veces nosotros hablamos del Señor y testificamos del Señor, pero Él no es nuestro Señor. Él dice que Él es rey. Bueno, pero un rey es el que da las órdenes. Y los demás tenemos que obedecer. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? Cuando nosotros establecemos estas prioridades, es que las cosas suceden. Cuando nosotros somos ordenados en nuestra vida, las cosas suceden. Dios no es un Dios de desorden. No es un Dios de desorden. Nosotros podemos ver a Dios estableciendo órdenes desde el principio. Cuando en el Génesis Él le ordenó las cosas de acuerdo a su plan divino. ¿Por qué nosotros tratamos a cada rato de alterar ese orden? Con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, nuestros deseos. Pongamos en orden nuestras prioridades. Nuestras prioridades. Cuando tú logres establecer esas prioridades, es que las cosas van a suceder. Cuando tú logres encaminar esta lista en tu vida, es que las cosas van a suceder. Hay un montón de situaciones en nuestra vida que están pasando simplemente por desordenado.
por no entender que Dios ya las estableció. Yo lo que tengo que ir haciendo es poniéndolas en práctica en mi vida. Si el Señor dice el Señor primero, porque yo tengo algo delante de Dios. Y puede ser un montón de cosas, puede ser una persona, puede ser un objeto, puede ser una relación, puede ser un sentimiento, puede ser un montón de cosas que están haciendo que Dios sea antes de Dios. Y ya ahí alteré el orden. Ya eso que está ahí arriba, eso ya es mi Dios. Entonces yo voy a obedecer todo y voy a actuar todo en consecuencia a esa prioridad. Ahora, nosotros somos los encargados de ir a la palabra, buscar en la palabra, profundizar en ella. ¿Para qué? Para que sea Dios el primero en nuestra vida. Y después el demás orden lo podamos establecer. Cuando Dios está primero, mi casa está firme. Cuando Dios está primero, mi casa está segura. Mi casa está guardada. Mi casa está cuidada. Ahora, si Dios no está primero, mi casa no va a estar guardada. Mi casa no va a estar cuidada. ¿No? Yo les animo. Les animo que en este tiempo nosotros podamos ver esa lista. Esta fue una frase en la cual yo escuché el año pasado y fue la que me impactó durante todo el año. ¿Ah? Como si nosotros podemos, 4 puntos, parecen 4 puntitos ahí, pero qué importantes que son. Qué importantes que son poder establecer a Dios primero, nuestra casa, nuestro ministerio, y todo lo demás viene después. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. ¿Cómo puedo buscar a Dios y su justicia si no tengo el primero? Lo necesito el primero. Lo necesito a Dios primero. Para terminar, después Jesús va a seguir guiándolos a los discípulos en lo que tienen que hacer. Ahora, yo te animo que en este tiempo que viene, tú busques la guía del Espíritu Santo para que Él te ayude a establecer esas prioridades. ¿Ah? Porque lo más importante es que Jesús ya las estableció. Jesús ya las estableció. Así que nos toca ahora a nosotros traerlas y ponerlas en práctica. Amén. Vamos a poner pie, vamos a orar.